Hermanos, bendiciones. Quiero mostrarle un nuevo video del sacerdote Luis Toro. Se expulsan demonios, se sanan de muchas enfermedades, se resucitan muertos. Jesucristo nos va a mostrar que hay una enfermedad espiritual, que por ser espiritual no es menos peligrosa, no es menos importante que la enfermedad corporal. Que ciertamente ustedes y yo le damos importancia a la enfermedad del cuerpo, pero ni siquiera nos enteramos que hay enfermedades del alma, del espíritu. Y hoy Jesucristo nos va a mostrar a través de este evangelio la realidad espiritual y cómo precisamente para esa realidad espiritual, así como por un lado dejó los doctores para las enfermedades del cuerpo, ahora va a dejar a sus discípulos para las enfermedades del alma. Y Él, que es el maestro, que es el modelo a seguir, que es el camino, la verdad y la vida, Él viene a dedicarse a enseñar. Qué gran ejemplo. Miren ustedes el evangelio de hoy, pues. San Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante. El evangelio de San Mateo, versículo 35 en adelante. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Vean cómo retrata a Jesús. El evangelio retrata a Jesús recorriendo todas las ciudades y todas las aldeas. ¿Pero qué hacía? Les enseñaba y les predicaba el evangelio del reino. Con esa frase ya bastaría. Si los obispos, si los sacerdotes del mundo entero, si los laicos comprometidos en la iglesia lograran ver este retrato de Jesús, nuestro Señor, que es el modelo a seguir, que es el camino, la verdad y la vida, no tendríamos que hacer ningún esfuerzo para descubrir cuál es la misión a la que Jesús nos ha llamado. Enseñar por las aldeas, por las ciudades, el evangelio del reino. Y la queja de Jesús, ahorita lo van a ver, es que sus sacerdotes, sus ministros, los que Él dejó encargados de pastorear al pueblo, no están ejerciendo esa misión. ¿Y cómo sabemos que no? Porque dice que Jesucristo vio al pueblo como ovejas que no tenían pastor. Es el reclamo en pleno siglo XXI para los obispos. Es el reclamo en pleno siglo XXI para los sacerdotes, para los ministros de la iglesia, que se están quedando en las oficinas, que se están quedando en los sacramentos, que se están quedando simplemente en celebrar misas. Ojo, misas donde no se predica el evangelio. Misas donde 5 minutos o 10 minutos es demasiadísimo tiempo. Y hay que respetarle el tiempo a la gente. Ciertamente, cuando no se predica la palabra de Dios, mejor que no se predique nada, ni 5 minutos. Pero si se predica la palabra de Dios, el pueblo está sediento y hambriento. Hay sed y hambre de la palabra de Dios. Jesucristo reclama hoy a sus ministros, a sus pastores. ¿Qué pasa? Abandonaron el pueblo está abandonado, como vea, sin pastor. Pero no solamente Jesucristo se queja, el pueblo se queja.
El pueblo es capaz de descubrir que los sacerdotes no les están predicando la palabra de Dios. No les está enseñando la palabra de Dios. O si no, díganme, ¿en qué parroquia hay escuelas de Biblia? Hay enseñanzas de Biblia. Hay catequesis con Biblia. ¿En qué parroquia? Hay contadas. Sí las hay, gracias a Dios. Pero contaditas. O si no, dígame, señor hermano sacerdote, con el corazón en la mano, el tiempo que tiene de ser sacerdote, ¿cuánto tiempo le ha dedicado a enseñar con la Biblia al pueblo? La palabra del Señor. El pueblo lo necesita. ¿Y cuál es la prueba más grande que el pueblo lo necesita? Cuando llega cualquier tonto, con la Biblia debajo del brazo. Hermano, vengo a predicarle la palabra de Dios porque la palabra de Dios es vida y salvación para quien no escucha. ¿Cuántos dicen amén? Cualquier tonto, el pueblo no mira quién es. El pueblo solamente mira la palabra de Dios y dice, tengo hambre, tengo sed de la palabra de Dios, predíqueme usted, porque mis pastores, mis obispos, mis sacerdotes no me predican. Y es entonces cuando el pueblo se ha convertido en carnada para los evangélicos. Es entonces cuando los evangélicos aprenden y aprovechan, aprenden como el pez, como el bagre, a pescar en río revuelto, donde hay confusión. Es entonces donde los evangélicos aprovechan la oportunidad de que el pueblo está como ovejas sin pastor y comienzan a pescar católicos y se los llevan para la secta. Y observen que a un católico le llega un testigo, va y ese se lo lleva. Si le llega un pentecostal, ese se lo lleva. Si le llega una adventista, ese, el que le llegue. O sea, el pueblo está tan sediento, tan hambriento de la palabra de Dios, que el que le llegue, ese se lo lleva. Ese se lo lleva. Por eso Jesús nos dio gran ejemplo. Seminaristas, a ustedes va dirigida esta palabra. Porque los sacerdotes, el orgullo y la soberbia y a lo mejor los títulos le embotan en la mente y dice, ¿este cura qué se ha creído? ¿Acaso yo no soy cura como él? Ese cura de la tira de qué. Y en vez de empaparse de la palabra y en vez de dejarse golpear por la palabra, la torean. Ole. Para usted seminarista, que todavía es seminarista y no es sacerdote todavía, tiene a lo mejor un corazón más dócil. Escuche otra vez el 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Subrayen la palabra enseñando. Yo sé, sacerdote, que usted visita las comunidades. Ya sé que usted en la ciudad también celebra misa. Pero enseñas, ahí está el error. Y predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicas? Yo predico el evangelio. ¿De verdad? ¿Te sientas a preparar la homilía antes de ir a la misa? ¿Te sientas a degustar, a saborear la palabra de Dios para darla al pueblo? Si no lo haces, no estás predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad. Cuando se predica el evangelio, hay enfermedades del alma. Hay enfermedades espirituales que deben ser sanadas. Hay dudas, hay confusión. Son enfermedades que se deben sanar y que los sacerdotes no están sanando esas enfermedades que dice el Señor. Dígame si no son enfermedades espirituales las herejías que meten los evangélicos en el pueblo. Claro, María es una prostituta, no hay que confesarse. La Eucaristía es el diablo, el Papa es el anticristo. Son enfermedades que hay que sanar, que hay que curar, que hay que esclarecer para que la gente ya sana de esa enfermedad pueda vivir su fe. Y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes... Aquí está.
La lupa. Respiren profundo. Aquí está en la Biblia. Vean la queja de Jesús otra vez. Y al ver las multitudes, Subrayen. No es una persona. No son 10 personas, no son 100 personas. Son multitudes. Es en el mundo entero donde se está padeciendo del mismo mal. Multitudes en Estados Unidos, en México, en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia, en todas partes. Multitudes. tuvo compasión de No, otra vez. y al ver las multitudes, Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, ¿por qué tuvo compasión de ellas? Escuchen, vean, Jesús le duele. Tuvo compasión significa sintió dolor. ¿Por qué sintió dolor? Por las multitudes. porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué sintió dolor y compasión Cristo con las multitudes? ¿Por qué? Porque estaban desamparadas. Porque los obispos han desamparado al pueblo. Porque los sacerdotes han desamparado al pueblo. No, pero yo le celebro la misa. No se trata de celebrar la misa porque si la misa no se le enseña al pueblo la verdad de fe y la doctrina de la iglesia, la gente va a la misa y no sabe por qué. La gente va a la misa y no sabe qué recibe. La gente va a la misa y va a dormir, va a mandar mensajes, va a pensar en la ciudad de Doña Trina o la ciudad de Don Trino. La gente va a la misa y no sabe para qué, no lo disfruta. No estamos hablando de misa, estamos hablando de lo que Jesús hacía y mandó, a enseñar. Jesús recorría las ciudades y recorría los pueblos, las aldeas, enseñando. Cuando los sacerdotes van a meterse aquí y aquí, que lo que falta en la iglesia y en el mundo es la enseñanza. Cuando ya se le enseña, el pueblo puede gustar y saborear lo que se le ha enseñado. O si no, vamos a misa para salir del compromiso dominical. Vamos a un bautismo, matrimonio, para salir de ese compromiso, para salir del paso, pero no saben para qué. Y dispersas, ¿Y cómo andan? y dispersas, A Jesús le duele mucho ver los cristianos dispersos, uno en los testigos de Jehová, otros en los evangélicos, otros en los mormones, otros en los adventistas, otros en los pentecostales, los ve dispersos. como ovejas que no tienen pastor. Y los cristianos se han metido a protestantes porque desgraciadamente los católicos andan como ovejas sin pastor. ¿Cómo que ovejas sin pastor? ¿Acaso no tenemos obispos en todas las diócesis? Oh, sí. ¿Acaso no tenemos sacerdotes en todas las parroquias? Oh, sí. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de obispos, estamos hablando de sacerdotes que enseñen el Evangelio de Jesucristo, lo saboreen y enseñen al pueblo a saborearlo, a gustarlo. De eso es que estamos hablando. ¿Me entienden? No nos desviemos a otro lugar. No desviemos la atención a otro lugar. Centremos la atención de qué sintió compasión Cristo del pueblo que estaba extenuado, como oveja sin pastor, porque no tenía quien le enseñara. Y Él se puso a enseñar y a evangelizar en todos los pueblos y en todas las aldeas, porque no había quien hiciera ese trabajo y porque Él quería ser el camino, el modelo, el ejemplo a seguir. Lo creo, estoy convencido de eso. Por eso ustedes verán que me pueden criticar, incluso los católicos, decir, ese cura se alarga mucho. ¿Sí? Por aquí hay algunas personitas que dicen que ese cura se alarga mucho.
Pregúnteme si me importa. Vendrá otros que no enseñarán. A lo mejor se sentirán gozosos así. Pero de mi parte yo tengo que cumplir lo que dice el Señor. Debo enseñar. La misión es enseñar. Ustedes verán, observen, cuando en Mateo, no me pierda ahí, cuando en Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús envía a sus apóstoles, los envía ciertamente y le dice, bauticen, vayan ya que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la misión? Escuchen, ¿cuál es la tarea específica? Enseñándoles. Otra vez, ¿cuál es la tarea de un obispo? Enseñándoles. ¿Cuál es la tarea de un sacerdote? Enseñándoles. ¿Cuál es la tarea de un ministro de la iglesia, sea clérigo o sea laico? Enseñándoles. Se trata de enseñar. ¿Y qué es lo que vamos a enseñar? No cualquier cosa, no cualquier tontería que me venga a la mente como hacen los protestantes. ¿Qué tenemos que enseñar? Escuche. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que enseñar es el Evangelio, todas las cosas que Jesús ha enseñado. Todas las cosas que Jesús ha enseñado. Ahora a los sacerdotes les da pena enseñar todas las cosas que Jesús ha enseñado. Y dice, no hay que enseñar eso, porque si enseñamos lo que Jesús ha enseñado, los evangélicos se ofenden. Faltamos a la caridad, falta de tolerancia. ¿Qué cuentos? Esa es la tarea que Jesús nos da. ¿Y por qué Jesús dice que el pueblo anda como ovejas sin pastor? Porque en Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesucristo dice, ¿cuál es el alimento del pueblo? Y si ese es el alimento del pueblo, y el pueblo es el rebaño de Cristo, entonces los pastores deben preocuparse por el alimento de las ovejas. ¿Cuál es el alimento de las ovejas? Porque el pueblo anda como ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor. No tiene quien le lleve a buenos pastos, quien le dé buenos alimentos. No tiene quien los cuide. Jesús se queja de eso. No tiene quien los cuide. Los obispos no están cuidando las ovejas. Los sacerdotes no están cuidando las ovejas. Es más, todavía hay sacerdotes que le dicen, si llega un evangélico, usted puede escucharlo. Vaya al culto protestante. Usted puede ir donde quiera. Eso es lo mismo. No están ejerciendo el papel de cuidar las ovejas. Pero no solamente no las cuidan, además no las alimentan. Escuche. Él respondió y dijo, escrito está. Atención, atención. ¿Qué está escrito? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El sacerdote es el pastor encargado del rebaño de Cristo y ese pastor debe conducir a las ovejas a buenos pastos, a buen alimento. ¿Y cuál es el alimento? Otra vez. No solo de pan vivirá el hombre, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. He ahí el alimento. He ahí a donde los obispos deben llevar al pueblo. He ahí a donde los sacerdotes deben llevar a los fieles. He ahí a donde los catequistas deben llevar a sus discípulos. He ahí donde los grupos de apostolado deben llevar a los miembros. Que ese es el alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde están los cristianos convencidos de esto? Por algo la Biblia dice que Jesús sintió compasión del pueblo
porque andaba como oveja sin pastor. Y por algo él comenzó a enseñar un lugar a otro. Y por algo, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, Pablo viene a decir que los presbíteros, los ancianos de la iglesia, escuchen bien, los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, tienen dos funciones muy importantes, lo mismo que hacía Jesús. ¿Acuerdan que hacía Jesús? Por todos los pueblos y por todas las ciudades, enseñando y predicando el Evangelio. ¿Y qué dice Pablo en 1 de Timoteo 5, 17? Exactamente lo mismo. Si quiere, compárenlo. Los ancianos que gobiernan bien. Los que gobiernan bien, Cristo los puso como pastores en la iglesia, que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Sean tenidos por dignos de doble honor. Doble honor. ¿Cuáles son los pastores que reciben de parte de Dios doble honor? Véanlo con la lupa, por favor. Háganle zoom. Sacerdotes. Si no está escrito, no me crean. Queridos obispos, ustedes que son los pastores directos de los apóstoles, la asociación directa de los apóstoles, escuche. Mayormente Tendrá doble honor. Atención, atención. Los que trabajan en predicar y enseñar. Los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, ¿qué es lo que falta en la iglesia? Sacerdotes que prediquen y sacerdotes que enseñen la palabra de Dios. Por eso, en pleno siglo XXI, está vigente el Evangelio de Cristo. El pueblo anda como ovejas sin pastor, porque no hay quien les predique el Evangelio y quien les enseñe a manejar la Biblia, a estudiar la Biblia, a escudriñar la Biblia, a alimentarse no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no sé si no lo ven, pero yo cuando leo esto me cuestiono, pero me cuestiono tanto que no puedo callar. A cualquiera de ustedes les parecería una falta de respeto para con los sacerdotes, mis colegas, mis hermanos, una falta de respeto para con los obispos, los pastores, a quien le debo respeto y obediencia y a quienes amo. Y no es una falta de respeto. Es solamente que como sacerdote del Dios Altísimo tengo la misión de ser profeta, o sea, de predicarle el Evangelio a todos en la iglesia, también a mis obispos, también a los sacerdotes, mis hermanos. Y no es una falta de respeto. No es soberbia ni orgullo, es simplemente hacer resaltar la palabra de Dios para todos. Y observen algo, aquí entonces Pablo dice, los ancianos o los pastores o los sacerdotes o los ministros que predican el Evangelio y enseñan, tienen doble honor. ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué los sacerdotes tienen un afán insaciable de estudiar filosofía y teología, de tener títulos, honores, puestos, de escalar puestos en la iglesia de una manera descarada que el Papa ha tenido que pronunciarse y decir que así no es? Que los sacerdotes deben prepararse no para buscar carreras, títulos y posesiones. No. El sacerdote debe ser, el Papa lo ha dicho, ¿qué es lo que el Papa dice o quiere decir cuando dice que el sacerdote debe oler a oveja?
No es otra cosa, sino que tiene que acercarse al pueblo y darle el alimento de Dios, el alimento espiritual al pueblo, que es la palabra de Dios. Vean, seguimos entonces con el Evangelio. Escuchen el Evangelio de Jesucristo. Allá estamos en San Mateo 9:35. Repítalo y sigue. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. 10:1. Escucha el 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, llamó a los 12 discípulos. les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Yo quiero que ustedes observen esto. La tarea de Jesús, ¿a qué vino Jesús? A expulsar los espíritus inmundos, a expulsar demonios. ¿Sabe qué dice San Marcos capítulo 1, versículo 23? Que Jesucristo expulsaba los demonios, no como los evangélicos diciendo, no. Vean ustedes San Marcos capítulo 1, versículo 23. Jesucristo expulsaba demonios con la enseñanza, con la predicación. Observe. Pero había en las... Lea el 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía? Enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. Enseñaba. ¿Qué enseñaba? Un poquito más atrás. Y se admiraban de su doctrina. Enseñaban su doctrina, su palabra, su mensaje. Lo que los apóstoles tienen que enseñar, lo que los curas deben enseñar. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando comenzó a enseñar, ¿qué pasó? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¿A qué mandó a los discípulos? Le dio autoridad para expulsar toda clase de espíritus inmundos. Pero en la sinagoga donde Jesús enseñaba, había un espíritu inmundo. De esos que los apóstoles tienen que expulsar. ¿Y cómo los expulsaba Jesús? Y ese hombre que tenía un espíritu inmundo tenía una enfermedad no física, una enfermedad espiritual. Y Jesús lo va a sanar de esa enfermedad espiritual. ¿Cómo? Con su doctrina, con su enseñanza. Y a los apóstoles les dio poder para expulsar los demonios y para sanar esas clases de enfermedades. ¿Cómo? Enseñando, predicando. Véanlo. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Estamos leyendo la Biblia de los protestantes. Que dio voces. Otra vez, lo último. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Por eso le dijo, les doy poder para expulsar los espíritus inmundos. Que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Observe, los demonios, los espíritus inmundos se sintieron atacados por Jesús. Cuando Jesús les predicaba el evangelio, cuando Jesús les enseñaba, ellos se sintieron atacados por Jesús. ¿Qué tiene con nosotros Jesús de Nazaret? Observen algo, que los espíritus inmundos se reviran, se enfurecen, se ponen en contra. Cuando se predica, cuando se enseña la palabra, aquellos protestantes que tienen espíritu inmundo, ¿qué tiene este cura contra nosotros? Se enfurecen, me maldicen, me insultan, dicen barbaridades en contra mía. Pero es que mire lo que está en la Biblia.
¿Qué tiene con nosotros? Falta de tolerancia. O sea, el diablo le está diciendo a Jesús, ¿qué tiene con nosotros? ¿No tiene caridad? Te falta caridad, te falta tolerancia. ¿Por qué no respeta? Respétenos a nosotros. Podemos estar en la sinagoga todos. Nosotros los que tenemos espíritu, ¿cómo que es? ¿Espíritu qué? Inmundo, podría decir el endemoniado. También necesitamos estar en la iglesia. Respétense, ¿no? No hablen nada de su doctrina. No enseñe nada por tolerancia, por respeto. ¿Dónde está el respeto? ¿Qué tiene contra nosotros Jesús de Nazaret? Cuando un sacerdote predica el evangelio, enseña la palabra de Dios, los que tienen espíritus inmundos, sean protestantes, o sean católicos, o sean ateos, o sean políticos, revientan. No soportan, se enfurecen y comienzan a decir barbaridades. Véanlo otra vez. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?» No tiene tolerancia, no tiene caridad. Ha venido a destruirnos. «Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Jesucristo nos enseña a no dejarnos amilanar por eso, a no doblegarnos por esas personas que vienen a la iglesia con espíritus inmundos y que no quieren que se predique el evangelio. A esos que están a través de las redes sociales y que no quieren escuchar la palabra de Dios y que se sienten heridos, ofendidos cuando se predica la palabra de Dios, tanto católicos como protestantes o ateos. Y escuche eso y le dice: cállate. Cállate y sal de él. Y lo mandó a salir. Cállate. Y escuche lo que viene. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia. Son violentos. Los protestantes son violentos. Los ateos son violentos. Los políticos son violentos cuando se les dice la verdad. Con violencia. Y clamando a gran voz, salió de él. Y comienzan a gritar. Se van, pero gritando, insultando, maldiciendo. Y no vuelven más a la iglesia, ¿no? Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí. ¿Qué discutían? Miren, ¿cómo fue que expulsó el demonio? A ver. Diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Qué nueva doctrina es esta? De modo que cuando Jesús manda a enseñar y a predicar el evangelio, su doctrina es para expulsar demonios. Ahora vamos pues al evangelio de San Mateo 10:1. ¿A qué los mandó? A expulsar demonios, espíritus inmundos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con el evangelio, y no dejarse chantajear. Miren el 10:1, pues. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ese hombre tenía un espíritu inmundo. Y Jesús le dio autoridad a sus apóstoles, y con esa autoridad es que yo les predico a ustedes. Y con esa autoridad, porque tengo la autoridad del Dios Altísimo, les hablo sin pelos en la lengua, pero porque tengo esa autoridad, les hablo con capítulos y versículos, porque no voy a predicar lo que a mí me dé la gana, voy a predicar lo que Él ha mandado. Y para que sepan que Él lo ha mandado, para que quede constancia, les doy capítulos y versículos. Más todavía, no les leo yo la Biblia, pongo a otro a leer, para que ustedes se den cuenta que no son cosas mías de yo, que eso no lo escribí yo, que eso no lo inventé. Aquel que quiera creer, que lo crea. Y aquel que quiera alimentarse con la palabra de Dios, que se alimente. Y aquel que quiera ser como el endemoniado y comenzar a proferir insolencia y a salir insultando y maldiciendo, que lo haga. Pero yo para atrás no me echo.
El Maestro me lo ha enseñado. Versículo 6. Escucha el versículo 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde está mandando a sus pastores, a sus apóstoles, a sus representantes? Vean a dónde los está mandando. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús sintió compasión porque andaban como ovejas sin pastor y estaban descarriadas. Y Jesús dice, necesitamos obreros que trabajen para poder traer las ovejas descarriadas. Van a ir en primer lugar a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, sacerdotes, obispos. Este mandato de Jesucristo no ha pasado de moda. Esta exigencia de Jesucristo para ti, obispo, que es la sucesión directa de los apóstoles, y para nosotros los sacerdotes colaboradores de los obispos, esa misión, esa tarea, ¿cómo es? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa tarea está vigente. Señores obispos, ¿están ejerciendo ese trabajo? Señores sacerdotes, ¿están ejerciendo ese trabajo? ¿Están buscando las ovejas descarriadas del pueblo de Israel? O sea, las ovejas que se han descarriado del pueblo cristiano, los que se han salido de la iglesia católica, se han metido a protestantes, ateos, o se han metido a la prostitución o al mundo. A ustedes en realidad no les importa un comino las ovejas. Y dice Jesús, el buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. ¿Cuándo nacerá eso? Que la carta que ha sacado el Papa, pastores da vobis, os daré pastores según mi corazón. ¿Cuándo comenzará a existir en ustedes ese corazón de pastor, de buscar la oveja perdida? ¿Cuándo? Más bien se ponen bravos cuando yo les predico la verdad a la gente y cuando muchos, miles de ovejas descarriadas vuelven a la iglesia. En vez de aplaudirlo, en vez de animarse en hacer lo mismo, se ponen bravos, se molestan. ¿Por envidia? ¿Por falta de humildad? ¿Por soberbia? ¿Por no reconocer que Dios a cada uno da su talento y que en vez de envidiar al otro podemos aprender de los demás? Es necesario, queridos hermanos, que miremos con atención que Jesús envía a sus apóstoles a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Ahora pueden comprender por qué yo le predico a los evangélicos. ¿Quiere que se lo muestre con más claridad? Mi Maestro, mi Señor, mi Dios, me ha ordenado, me ha mandado ir a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Y lo estoy haciendo. Que a ustedes les guste o no les guste, pregúntenme si me importa. Solamente siervo inútil soy. He hecho únicamente lo que mi Señor me ha mandado, lo que tengo que hacer. Punto. Y sigue diciendo. Y yendo, predicad diciendo. ¿Qué es lo que mandó? ¿A qué lo mandó? ¿Se acuerda qué hacía Jesús? Predicaba por todas las aldeas y pueblos. ¿Se acuerda que entró a la sinagoga? A predicar. Y ahí fue donde salió el espíritu inmundo. Predicando otra vez. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos. Sanad enfermos. ¿De qué enfermos está hablando? Jesús mandó a sanar los enfermos, que tengo que imponer las manos, ¡no! No. Está hablando de espíritus inmundos, está hablando de enfermedades espirituales y está mandando a los apóstoles a predicar
Es algo espiritual para sanar enfermedades espirituales. Sanad enfermos. Limpiad leprosos. La lepra del pecado, para eso mandó a los apóstoles. Resucitad muertos. Hay muertos. No está hablando de que usted va a ir donde agarró, allá hubo la guerra allá en Ucrania, agarra a todos los muertos y le dice, levántense en el nombre del Señor Jesús. No se trata de eso. Resucitar muertos no se trata de eso. Se trata de que hay personas que espiritualmente están muertas, pero cuando usted les enseña y cuando usted les predica el Evangelio, resucitan. Los que me siguen a través de las redes sociales, ¿cuántos de ustedes son testimonio vivo de esta realidad? Estaban muertos y han vuelto a la vida. Han resucitado. Eran católicos de calentabancas, pero su fe estaba muerta. Y cuando comenzaron a gustar la palabra de Dios, díganlo. En los comentarios digan si es o no es. Cuando comenzaron a gustar la palabra de Dios, comenzaron a resucitar en la fe. Algunos se casaron. Otros dejaron la sinvergüenzura. Otros dejaron de ser protestantes y volvieron a la iglesia. Otros que ya estaban a punto de irse con los evangélicos, se frenaron y ahora viven su fe. Díganme si es o no es. ¿Por qué? Porque les he predicado el evangelio, les he enseñado y de esa manera se expulsan demonios y de esa manera se sanan enfermos, se deslimpian leprosos, se resucitan muertos. ¿Creen que es mentira? Se lo compruebo. ¿Cómo sanaba Jesús? ¿De qué enfermedades estamos hablando? Mismo San Mateo, capítulo 9, versículo 1, vamos a encontrar a un paralítico, una enfermedad, que le traen a Jesús, ante Jesús un paralítico. ¿Y qué hace Jesús? ¿Le dice Sara mamá y queda sano? No. Van a ver que Jesucristo ve la enfermedad del alma y le importa la enfermedad del alma y manda a los apóstoles a sanar esa enfermedad. Le dice, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Creen que lo llevaban para eso? No. Escúchenlo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Parálisis espiritual. Pongan cuidado. Tendido sobre una cama. Estaba ya espiritualmente tendido en cama. Se llama cuidados intensivos. Y al ver Jesús la fe de ellos, está viendo la parte espiritual, va a obrar espiritualmente, pongan cuidado, va a sanar espiritualmente, pongan cuidado. Dijo al paralítico, Sara mamá y levántate, vamos a ver. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí queda la constancia de que Jesús le importa la salud espiritual más que la corporal. Y que Jesús vino a sanar el alma. Y que Jesús mandó a los apóstoles a sanar el alma de tantas enfermedades espirituales, de tanta lepra. Y escuchen otro, Lucas 15, 32. ¿Se acuerdan de qué se trata? El hijo pródigo. Aquel que agarró y malgastó todo el dinero, hizo lo que le dio la gana y después dijo, arrepentido, volveré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado. Entonces miren la enfermedad, el pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Sí lo recuerdan, ¿verdad? En el versículo 32, para no leerlo todo, oigan. Mas era necesario hacer fiesta. Era necesario hacer fiesta, le dice al hijo mayor. Y regocijarnos. Y le dice que es necesario regocijarse. ¿Por qué? Miren cuando le dice a los apóstoles, le doy autoridad para expulsar demonios, para sanar enfermos, para curar lepra, para resucitar muertos. Pongan cuidado. Porque tu hermano era muerto. ¿Otra vez? Porque tu hermano era muerto. A ver, pregunto, ¿le habían metido un tiro? No está hablando de la muerte corporal, está hablando de la muerte
espiritual a causa del pecado. Y mire, estaba muerto, pero mire que lo resucitaron, ponga cuidado. Y ha revivido. Ya ha revivido. Por eso le dicen los apóstoles, vayan a resucitar los muertos, no del cuerpo. Por eso ustedes verán que no es normal, ustedes no han visto a un cristiano resucitar a un muerto. Tuvo un accidente, quedó muerto y lo resucitó, no. Porque no es eso lo que Jesús está diciendo. Lo del hijo pródigo estaba muerto, pero sí hemos visto personas que estaban muertas en el pecado y que el sacerdote le da la absolución y comienza una nueva vida. Pero sí hemos visto personas que estaban muriendo espiritualmente y a través de las enseñanzas, a través de los videos, a través del evangelio, han vuelto a la vida. Miles y miles en el mundo. Los que han pasado por ahí pueden dar su testimonio a través de los mensajes, para que la gente se dé cuenta que Jesucristo cumple su palabra. Sigue expulsando demonios a través de los apóstoles cuando un sacerdote se dedica a enseñar y a evangelizar. Expulsa los demonios. ¿Y cómo más expulsa los demonios? ¿Qué hace un sacerdote? Expulsar demonios es un exorcismo. ¿Y qué hace un sacerdote cuando se sienta a confesar? Expulsar demonios. Expulsar demonios. Pero entonces la gente no sabe cómo es que recibe la salud espiritual. Y la gente no sabe, por eso cuando hay un enfermo, el sacerdote, el cristiano dice, vamos a llamar al sacerdote. Porque necesita la salud espiritual, necesita revivir, resucitar a una vida nueva, necesita expulsar todos los demonios, sanar la lepra, sacar los demonios que hay allí. Pero en el último versículo del 9, Mateo 9, 38, ¿qué dice? Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. El 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La verdad, hay pocos trabajadores en la mies, en el campo. Jóvenes, niños, hombres, mujeres, vamos. Está necesitando Jesucristo quien predique el evangelio. Nadie da lo que no tiene. Primero cómanse el evangelio. Enseñen no lo que les dé la gana, enseñen lo que Jesús ha enseñado. Para eso, prepárense. Y vamos a expulsar los demonios. La mies es mucha, los trabajadores pocos. No está diciendo que son pocos los sacerdotes, está diciendo pocos los sacerdotes que prediquen el evangelio, pocos los sacerdotes que enseñen, pocos los obispos que enseñen y prediquen el evangelio. ¿A qué se han dedicado? A otras cosas. Perdónenme, no puedo callarlo. ¿A qué se dedicaron las monjas? A otra cosa. ¿A qué se dedicaron los religiosos, los frailes? A otra cosa. Perdónenme, pero no puedo callarlo. Y si callo, gritarán las piedras. Y si callo, no soy fiel a Jesucristo, que me manda a predicar el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará y el que se resista a creer será condenado.